Vamos a analizar ahora el bloque capitalista en los siguientes epígrafes. Estados Unidos, potencia económica y líder del bloque. Europa occidental, reconstrucción e integración. Japón, el milagro económico. La sociedad de consumos. Los nuevos movimientos sociales. Extensión de las democracias liberales. Y 1973, la crisis. Comenzamos. Estados Unidos adoptó un sistema político bipartidista, en el que se alternaron en el poder los partidos demócratas y republicanos. En este año, los problemas internos principales fueron la lucha de la población negra para lograr la igualdad de derechos, encabezada por Martin Luther King, y la protesta contra la intervención norteamericana en la guerra de Vietnam. La economía creció rápidamente tras la guerra. La agricultura se mecanizó y se especializó. La industria alcanzó un gran desarrollo. Como resultado, surgieron poderosas empresas multinacionales y el consumo de masa se generalizó. Estados Unidos organizó el llamado Plan Marshall. Pretendía así obtener nuevos mercados y evitar el avance de la ideología comunista en Europa. En total, los países europeos, y especialmente Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania Federal, recibieron a través del plan más de 25.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, los estados intervinieron en la economía, controlaron sus sectores claves y pusieron en marcha una política social basada en la protección de los más desfavorecidos, welfare state. Gracias a todas estas acciones, la economía europea se recuperó con rapidez. Terminada la guerra, en Europa se retomó la idea de integración, a fin de establecer una cooperación política y económica entre los países. El primer ensayo fue la creación, en 1948, del Benelux. Ese mismo año se fundó la Organización Europea de Cooperación. Por último, en 1951 y 1957, Francia, la República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo suscribieron los dos tratados fundacionales de la construcción europea. El Tratado de París, de 1951, creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, y el Tratado de Roma, de 1957, creó la Comunidad Económica Europea, CEE. Vamos a analizar ahora Japón, milagro económico. Japón quedó ocupado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y 1951. En 1947 se aprobó una nueva constitución que establecía una monarquía parlamentaria y reducía el poder del emperador a lo meramente simbólico. La economía, muy dañada por la guerra, creció con rapidez apoyada por Estados Unidos, hasta convertirse en la segunda potencia económica mundial en la década de los 60. El llamado milagro japonés fue posible gracias a la apuesta por la inversión y la exportación de productos de alta tecnología, y a la existencia de una mano de obra disciplinada que aceptó largas jornadas bajo salarios y vacaciones cortas. Papel importante también tuvieron los famosos zaibatsus. En cuanto a la sociedad de consumo, podemos indicar lo siguiente. El periodo comprendido entre 1945 y 1973 se conoce como los 30 gloriosos. En él, los avances económicos y la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral consolidaron la sociedad de consumo y bienestar, provocando el aumento de la clase media y la mejora del nivel de vida. En Estados Unidos se extendió el consumo de bienes como el automóvil, los electrodomésticos y la televisión a amplias capas de la sociedad. Esto fue posible por el fácil acceso a los créditos. Posteriormente, en Europa Occidental se generalizó el estado del bienestar, al garantizar el Estado a la ciudadanía el disfrute gratuito de servicios básicos, como la sanidad y la educación, y la protección social por jubilación, enfermedad o desempleo.
En estos casi 30 años se difundieron desde Estados Unidos y el Reino Unido nuevas modas, como el pelo largo, los vaqueros y la minifalda. Además, triunfó la música pop y el rock and roll, que se convirtieron en fenómenos de masas. Además, se generalizó el cine y la televisión, que permitió ver en directo acontecimientos ocurridos en cualquier lugar del planeta. En cuanto a los movimientos sociales, se puede indicar lo siguiente. Surgieron nuevos movimientos sociales que intentaron transformar la sociedad. Podemos destacar el movimiento por los derechos civiles, que adquirió fuerza entre los afroamericanos de Estados Unidos, gracias a líderes como Martin Luther King, que vemos en la imagen superior derecha, Rosa Parks, abajo de Martin Luther King, y Malcolm X. También es destacable el movimiento hippie, que criticó el consumismo, defendió un modo de vida más sencillo, basado en el amor, la paz y la no violencia. Su lema era "Haz el amor y no la guerra". El movimiento feminista criticó los roles tradicionales de madre de familia y esposa asignado a la mujer y reivindicó la liberación femenina y un nuevo papel social. También es muy importante el movimiento estudiantil del mayo del 68, de París, que cuestionó el orden establecido, criticó la sociedad burguesa y buscó transformar la realidad y la organización capitalista de la posguerra. Su lema era "Ser realista, pide lo imposible". Y el movimiento pacifista, por último, que originó protestas contra la guerra de Vietnam y la carrera armamentística de las dos superpotencias. Otro apartado importante de este bloque capitalista es la extensión de la democracia liberal, pues en las décadas de entre 1970 y 1980, las dictaduras militares del sur de Europa desaparecieron y fueron sustituidas por democracias liberales. En Portugal, el 25 de abril de 1974, un levantamiento militar inició la llamada Revolución de los Claveles y acabó con la dictadura de Salazar. En Grecia, en 1974, se derrocó la dictadura de los coroneles y con ella la monarquía de Constantino II, que había consentido su instauración. En España, a la muerte de Franco en 1975, se inicia el proceso de transición a la democracia. En muchos países occidentales, además, los partidos comunistas abrazaron el eurocomunismo, una versión modificada del marxismo, y aceptaron el acceso al poder por la vía parlamentaria. Por último, analizaremos en este apartado 1973, la crisis. En 1973 se inició una crisis económica en el bloque occidental. Comenzó como una crisis energética, por el encarecimiento del precio del petróleo decidido por la OPEP, Organización de Países Exportadores del Petróleo. Con ello, los países árabes de esta organización pretendían conseguir el apoyo de las naciones occidentales en el conflicto que mantenían con Israel. A esta causa inicial se sumó una crisis industrial causada por el atraso tecnológico de algunos sectores industriales y la necesidad de un proceso de reconversión. Además, se añadía la competencia de los nuevos países industriales, fundamentalmente los asiáticos. La crisis provocó graves consecuencias, entre ellas una elevada inflación, la reducción de la demanda, la disminución de la producción y de los beneficios empresariales, el cierre de numerosas empresas y un enorme aumento del paro. En algunos países latinoamericanos se produjeron también graves desórdenes sociales, lo que impulsó la implantación de dictaduras militares, como en Chile o Argentina, apoyadas o con el consentimiento de Estados Unidos. Algunos gobiernos adoptaron políticas económicas neoliberales que defendían la liberalización económica para acabar con esta crisis. Los casos más conocidos fueron en Estados Unidos con Ronald Reagan y en Reino Unido con Margaret Thatcher. También se reestructuraron los sectores industriales tradicionales,
reduciendo su producción y empleo, modernizándolos o deslocalizándolos hacia espacios más baratos. Se fomentaron nuevos sectores de alta tecnología. Como ejemplo, en la parte inferior derecha aparece la producción de Adidas, una marca alemana cuya parte fundamental de producción se realiza en Vietnam, Camboya e India.